Oigan, yo no supe, ya estamos con toda la gente, ¿sí? Voy a- tuve un caso este fin de semana que fue espectacular, espectacular y es exactamente de meningitis. Creo que vamos a tener mucho que aprender con ese caso. Bueno, por mí pueden empezar. Yo sé que ustedes hacen un caso clínico. Bueno, entonces demos inicio a la presentación. Eh, la noche de hoy les vamos a hablar de meningitis bacteriana aguda. Los expositores somos, pues, quien les habla, Sergio Hernández y Ana María Cardoso. Y el invitado especial es el doctor Claudio, neurólogo y neurofisiólogo. Entonces, dale la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos observar el contenido de nuestra charla. Pues se va a dividir en una definición, en la patogenia, en una epidemiología, en factores de riesgo, una etiología enfocada más que todos los factores de riesgo para adquirir o no determinado, pues, patógeno, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento pues las complicaciones. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, pues primero que todo, digamos que la definición dentro de la meningitis, pues que también podemos denominarla aracnoiditis o leptomeningitis. Esto se trata de una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, es decir, lo que anatómicamente implica la aracnoides, la pía madre, incluso el líquido cefalorraquídeo interpuesto. Entonces, las meninges, pues este tal vez recorderis anatómico sobre, pero son estas membranas que cubren al cerebro y la médula espinal, que de afuera hacia adentro consisten en la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y que con la dura madre nos referimos a las paquimeninges y con la aracnoides y la pía madre nos referimos a las leptomeninges. Entonces, la meningitis, como ya lo definimos, es una inflamación, una condición inflamatoria de esas meninges que puede ser causada no solamente por agentes infecciosos, sino también enfermedades autoinmunes, neoplasias, medicamentos, etcétera, pero más que todo infecciosas, que afecta sobre todo las leptomeninges, pero no podemos dejar de lado que puede afectar la dura madre, sobre todo en casos de infecciones fúngicas, tuberculosas o sifilíticas. Entonces, a mí me parece súper importante en todos los temas en general dar una clasificación general porque eso nos ayuda a tener como una perspectiva mejor de las cosas. Entonces, como pueden ver en la tabla de la derecha, la meningitis se ha dividido clásicamente en las meningitis bacterianas y las meningitis asépticas. Entonces, dentro de las meningitis bacterianas o las más denominadas piógenas, que es lo que les venía mencionando, pues es una inflamación meningia aguda, pero que tiene que ser obviamente secundaria a una infección bacteriana que generalmente provoca una respuesta polimorfonuclear en el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, la meningitis aséptica, por otra parte, se refiere pues también a una inflamación meningia, pero en la cual no existe una evidencia de una infección bacteriana piógena dentro de los métodos diagnósticos como la tinción o el cultivo de Gram. Entonces, generalmente, digamos que está acompañada de pleocitosis mononuclear, pero dentro de la meningitis aséptica lo interesante es que tenemos como otras dos categorías que pueden seguir siendo infecciosas, pero en este caso no bacterianas. Típicamente las meningitis que son virales o por hongos, y aquellas inflamaciones meningias que no tienen componentes infecciosos, que es lo que yo les venía mencionando. Por ejemplo, por enfermedades sistémicas, por enfermedades neoplásicas como carcinomas leptomeningios o incluso asociados a fármacos. ¿Listo? Entonces, pasa a la siguiente diapositiva, porfa. Em, Listo. Digamos que dentro de la patogenia no vamos a entrar a factores muy moleculares ni muy específicos, sino más bien que entendamos todos como una fisiopatología muy general. Y es que la patogenia involucra una interacción obviamente muy compleja entre factores virulentos de un microorganismo específico y una respuesta inmune de un huésped. Y esto en general ocurre en todas las infecciones y es cuando lo primero, es decir, los factores virulentos priman o vencen a la respuesta inmune del huésped, pues se va a generar lo que denominamos una infección.
Digamos que aunque varios son los aspectos sobre, digamos que la patogénesis de la meningitis que no son bien comprendidos del todo, sí podemos decir que las rutas de entrada de las bacterias al sistema nervioso central en su mayoría pues son por vía hematógena, ¿sí? Y esto requiere de puntos clave que en primera medida sería la colonización. Entonces, las bacterias, por ejemplo, se adhieren a los epitelios, ya sea epitelio respiratorio, gastrointestinal o, por ejemplo, tracto urinario, gracias a unas estructuras que son las fimbrias y, digamos, una serie de receptores celulares que son muy específicos. Entonces, la evasión de estos mecanismos de defensa del huésped también tiene que ver porque existe en este proceso unas proteasas que van contra las inmunoglobulinas A, ¿sí? Lo siguiente que tendería a pasar es que haya una invasión del torrente sanguíneo. Entonces, ese es el punto, digamos que inflexión, porque el mecanismo exacto por el cual ocurre en algunos individuos es desconocido, pero al parecer depende mucho de esta interacción entre los factores ambientales, entre obviamente los factores del huésped y los factores como tal del patógeno, como por ejemplo los factores de virulencia específicos de cada microorganismo, los serotipos del patógeno, o por ejemplo los factores de riesgo que ahorita vamos a ver del huésped, para que se infecte con determinado microorganismo. Entonces, lo que en conclusión esto va a generar es una supervivencia y replicación bacteriana en el torrente sanguíneo que encima de todo va del sistema inmune y va a inhibir procesos como la fagocitosis o la opsonización que dependen, pues como ustedes saben, principalmente del sistema del complemento. Entonces, por medio de, qué sé yo, digamos, cápsulas de polisacáridos, estructuras específicas bacterianas y diferentes moléculas pues tienen sus superficies, esto hace que, digamos, los procesos de inmunidad se van afectados y que en realidad la sangre se infecte, entonces se genera una bacteremia. Y lo siguiente que sería, el siguiente paso sería cómo esto ingresa al sistema nervioso central. Y lo que aquí en concreto se sabe y es que la severidad y la duración de esa bacteremia es lo que va a facilitar ese proceso de penetración en el espacio subaracnoideo. Entonces, digamos que la entrada de las bacterias es mediada por una interacción también de adhesinas bacterianas con el endotelio ya vascular a nivel del sistema nervioso central. Eh, digamos que hablando de un poco más específico, se ha pensado que las vénulas poscapilares o los plejos coroides podrían ser el sitio primario de entrada de estos patógenos, ¿sí? Pero digamos que lo importante es que en las leptomeninges y en el espacio subaracnoideo, las bacterias se replican con una gran facilidad, incluso fisiológica, porque hay una escasez de defensas inmunológicas humorales, ¿sí? Y el reconocimiento, digamos, de componentes de la pared bacteriana por parte de la glía, que es obviamente el sistema de defensa a nivel del sistema nervioso, desencadena una respuesta inflamatoria mediada por un montón de factores como el factor de necrosis tumoral, una serie de interleuquinas, y a pesar de, digamos, la entrada de leucocitos al espacio subaracnoideo, la respuesta inmunológica sigue siendo subóptima y eso hace que la meningitis sea una emergencia. Entonces, pues como pueden ver ahí en la diapositiva, al lado derecho, pues tenemos una imagen que especifica muy bien como estas interleuquinas que yo les estaba mencionando y el paso de los microorganismos por las meninges. Y en la izquierda tenemos un cuadro conceptual que ya especifica más que todo es lo que pasa ya en la invasión del sistema nervioso central. Entonces, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica obviamente que aumenta para el paso de, digamos que estos patógenos. Hay una cascada de citoquinas en la cual eso genera, eso genera sí, a nivel del sistema nervioso un edema vasogénico, un edema intersticial, un edema citotóxico y eso al final y al cabo, digamos que hasta incluso por lógica aumenta la presión dentro del cerebro, y obviamente eso va a disminuir la perfusión a nivel del sistema nervioso. Entonces, eso va a generar hipoxia y eso va a generar una injuria neuronal y por eso tenemos que actuar, digamos que con las medidas antibióticas adecuadas lo más pronto posible. Dale la siguiente, por favor. Listo. Entonces, digamos que la epidemiología es muy importante también en todos los aspectos, en cualquier tema que revisemos,
porque esta nos habla de la importancia precisamente del tema. Entonces, la meningitis del adulto es una emergencia médica que tiene un muy alto riesgo de morbimortalidad. Entonces, el reconocimiento oportuno de los síntomas y darle un enfoque diagnóstico adecuado, eh, y obviamente iniciar un tratamiento pues de manera temprana, llevará lógicamente a que haya un mejor desenlace y que al paciente se le disminuyan o le evitemos completamente las secuelas que vamos a analizar más adelante. Entonces, como datos relevantes tenemos que la incidencia mundial es de 1.2 millones de casos al año, o sea, es considerable, es importante. En Colombia la incidencia es menos de 1 por cada 100.000 habitantes, pero ojo para meningitis aguda bacteriana. Y el Streptococcus pneumoniae es el agente causal más frecuente en el adulto. Entonces, la epidemiología ha cambiado, digamos que en las últimas décadas, por diferentes factores. La introducción de antibióticos y de nuevos antibióticos al mercado, el inicio temprano de la terapia empírica, también súper importante en este cambio, digamos que epidemiológico. La implementación de la vacuna contra el neumococo y el Haemophilus influenza también, y también en pacientes VIH positivos la terapia antirretroviral. Entonces, el desarrollo de nuevas terapias también, por ejemplo, antineoplásicas, inmunomoduladoras, por lo que les decía, las diferentes causas de meningitis, pues también tiene que ver mucho con este cambio en ese proceso epidemiológico. Eh, más que todo, pues por esas razones. Digamos que, en resumen, en el mundo los agentes etiológicos más frecuentes de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad pues, del adulto son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, y hay que tener una consideración, y es que la Listeria monocitogenes es la segunda causa de meningitis bacteriana en pacientes que tienen defectos en la inmunidad celular, como por ejemplo el SIDA, el cáncer, o pacientes trasplantados o que han sido sometidos a quimioterapias. Incluso también alcohólicos o diabéticos o personas mayores de 50 años. Según reportes, digamos que oficiales, los agentes etiológicos más frecuentes son precisamente los que vemos ahí en la diapositiva: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Listeria. Entonces serían como los principales. Y este enfoque epidemiológico nos va a hacer entender como mucho también el sentido del tratamiento y del uso empírico de los antibióticos. Dale la siguiente, por favor. Bueno, factores de riesgo, pero a nivel general, obviamente el inmunocompromiso, obviamente quizás o algunos factores genéticos como la deficiencia de complemento o la asplenia, porque dentro de este mecanismo fisiopatológico que les explicaba, pues eh, encuentra mucho sentido que pues por factores genéticos también haya cierta susceptibilidad a desarrollar meningitis. La malignidad por estas diferentes etiologías e incluso factores sociales. Por otra parte, tenemos otras causas, digamos, lo que más sistémicas, como enfermedades pulmonares, infecciosas, que ya nos vendría hablando un poco más del sitio de colonización o de entrada que yo les estaba mencionando, y enfermedades como la diabetes, estar en una situación de shock, o cirróticos o enfermedades renales, o pues por neurocirugías recientes. Dale a la siguiente. Digamos que lo que viene es la parte etiológica, que es como una de las partes más importantes de la charla, precisamente porque estamos hablando de los factores de riesgo, pero no en general para desarrollar meningitis, sino más bien de las sospechas clínicas que nosotros tenemos que pensar o que desarrollar para considerar determinado patógeno específico. Obviamente que las ayudas diagnósticas pues, nos van a ayudar, pero digamos que tener esta consideración clínica en mente pues también es muy importante. Entonces, dentro del Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo, el 61% de los casos de meningitis bacteriana pues ocurren por este microorganismo, y la mortalidad está estipulada entre el 18 y el 26%. Entonces, factores de riesgo para tener este microorganismo en específico vendrían siendo neumonía por neumococo, obviamente, hogares geriátricos, asplenia, inmunosupresión por VIH, sinusitis o antecedentes de otitis media, o mastoiditis,
endocarditis, diabetes mellitus u otras enfermedades pues concomitantes, alcoholismo o fracturas de base de cráneo. Dentro de Neisseria meningitis, que es un diplococo gram negativo, pues entendemos que la mortalidad es un poco menor porque está considerada en el 10% y que puede colonizar la orofaringe en individuos sanos. Estas, digamos que los factores de riesgo específicos irían asociados a personas menores de 30 años, personas que viven en condiciones de hacinamiento o campamentos militares, fumadores bien sean activos o pasivos, infecciones respiratorias, adolescentes, adultos jóvenes, que iría también asociado digamos que al rango etario que les estaba mencionando, varones homosexuales o personas institucionalizadas y defectos en el complemento, que eran como las causas genéticas que les estaba considerando. Dale a la siguiente, porfis. Listo. Entonces, dentro de Listeria, que es un bacilo gram positivo, vemos que pues no compete mucho en medicina interna, pero es importante saberlo, es la infección más frecuente en niños menores de un mes, y sí nos compete mucho esta parte en mayores de 60 años, y la mortalidad incrementa un poquitico más porque es hasta el 15%. Entonces, lo mismo, asociado a extremos de la vida, mayores de 60 años, inmunodeficientes, alcoholismo, cáncer, ingesta de leche, quesos, verduras crudas, digamos, causas nutricionales como carnes procesadas y salchichas crudas, embarazadas y pacientes que pues estén, digamos que con terapia de corticoides. Dentro de los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli o la Klebsiella, tenemos enfermos crónicos, recién nacidos, ancianos inmunodeprimidos, sépticos por gram negativos, y pacientes con trauma craneoencefálico o procedimientos neuroquirúrgicos, como se los mencionaba en una diapositiva anterior. Y ya como casi los últimos microorganismos para acabar, Pseudomonas, tenemos pues que es un bacilo gram negativo, y que iría más relacionada sobre todo a pacientes que han sido sometidos o, bueno, están en intervenciones neuroquirúrgicas o traumas craneoencefálicos también. Y dale la siguiente, que es la última de etiología. Tendríamos pues, precisamente el Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo. También complicaciones de procedimientos neuroquirúrgicos después de traumas craneales penetrantes, catéteres de derivación ventriculoperitoneales, endocarditis, hemodiálisis, consumo de drogas intravenosas, que es, digamos que un factor bien importante para sospechar, o tumores malignos. Y el último, pues, Haemophilus influenza, que es un cocobacilo, pues, gram negativo. Era muy frecuente en niños, pero por lo que les comentaba de la vacunación y todo este cambio epidemiológico, pues ha disminuido bastante la influencia. Pero sin embargo, pues podemos, digamos, sospecharlo en niños, en pacientes con otitis o sinusitis, epiglotitis, neumonía, diabetes, alcoholismo, e inmunodeficiencia. Pasa a la siguiente parte, porfa. Digamos que eso era a nivel muy general. Muy importante sería la clínica de la meningitis. Los síntomas, digamos que iniciales, suelen aparecer tempranamente, pero estos, digamos que síntomas que aparecen tempranamente son muy inespecíficos porque incluyen lo que es malestar general, náuseas, vómito, incluso mialgias. Pero las manifestaciones clínicas más específicas incluyen cefalea en el 83% de los casos, rigidez nucal en el 74% y fiebre también en el 74%. Y puede estar o no asociado a un puntaje menor o igual a 14 en la escala de coma de Glasgow en el 71% de los casos, entonces también digamos que un porcentaje considerable. Lo que es la rigidez nucal, la fiebre y la alteración en el estado de conciencia conforman en una tríada clásica en meningitis, eh, pero esta tríada solamente se reporta entre el 42 y el 50% de los pacientes, entonces no es tanto. También, aunque pasa con menor frecuencia, se observan crisis epilépticas, signos de focalización, coma, neuropatías craneales, puede haber rash cutáneo, pero es en realidad bajo el porcentaje, solamente como el 8 o 10% de los casos, incluso papiledema, que nos hablaría de estos cambios, digamos que de aumento en la presión intracraneana,
pero estos cambios solamente se ven en un 5% de los pacientes, entonces en realidad no es muy frecuente. Dale a la siguiente, por favor. Digamos lo que al examen físico, la irritación meningia se manifiesta pues con los signos de rigidez nucal, que son los signos de Kernig y Brudzinski. La especificidad es alrededor del 95%, pero la sensibilidad es baja, es nomás entre el 5 y el 30%. Entonces, esto, el mensaje que nos quiere dar es que la ausencia de estos signos no debería ser una razón para descartar el diagnóstico de una meningitis, ¿sí? Em, en los últimos años se describió un signo que es el jolt accentuation, que es en español la sacudida cefálica, pues haciendo como una traducción, em, que es por así, como para describírselos, el empeoramiento de la cefalea con una rotación rápida de la cabeza del paciente, obviamente solo en el plano horizontal, y este signo ha demostrado, diferente a los signos meningios, digamos lo que clásicos, que tiene una sensibilidad mucho más alta, porque alcanza hasta el 97% de sensibilidad. Pero el problema es que es un signo poco específico, o pues más que poco específico, es menos específico, porque solamente llega a una especificidad entre el 60 y el 82%, pues para el diagnóstico de irritación meningia. Eso a nivel general. Vamos a pasar a la parte de diagnóstico entonces. Bueno, entonces continuando con el diagnóstico, eh, importante y como pilar en para el diagnóstico de meningitis es el examen del líquido cefalorraquídeo, incluyendo su parte de análisis químico y la tinción de Gram, puesto que esto me va a sugerir una etiología bacteriana y por lo tanto me va a llevar a un tratamiento más específico y efectivo eh, para el paciente. Entonces, pues, para este examen de líquido cefalorraquídeo es necesario, pues, la punción lumbar, pero entonces hay que tener en cuenta que hay casos en los que hay que tener precaución para esta punción lumbar. Hay unas contraindicaciones, más que contraindicaciones, hay que tener como unas precauciones que posteriormente se los voy a nombrar. Eh, Además de, pues, de esto, del examen de líquido cefalorraquídeo, tenemos el hemocultivo, que en él podemos identificar bacterias específicas que en un 50 a un 80% de los casos, pues, o sea, que se puede correlacionar en un 50 a un 80% del hemocultivo con lo que hay en la bacteria causante de meningitis, que pues nos hace esta una herramienta alternativa diagnóstica de mucho valor. Y pues también tenemos la PCR, que esta pues se ha venido utilizando cada vez más para el diagnóstico, teniendo en cuenta que tiene una mejor sensibilidad y especificidad la PCR en tiempo real que la PCR convencional. Y incluso tiene mejor valor la PCR que el mismo, comparándola con cultivo del SR y la tinción de Gram. Pues puede proporcionar como un diagnóstico cuando, digamos, salen negativos estos dos porque pues porque se usó la terapia, o sea, previa a la punción lumbar se inició la terapia antibiótica. Y como algo importante es que el gol estándar de diagnóstico para la meningitis es el cultivo del líquido cefalorraquídeo. El problema está en que pues este está positivo de un 50 a un 90% de los casos. Y pues se reduce su rendimiento cuando pues hay un tratamiento antibiótico previo a la punción. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que les estaba comentando, hay unas ocasiones en que hay que tener cuidado con la punción lumbar. Cuando por lo menos los pacientes tienen un posible aumento de la presión intracraneal, que pues que esto me da riesgo de que haya una hernia cerebral y que pues esta puede ser debido a una hidrocefalia obstructiva, un edema cerebral o una lesión ocupante de espacio. Pacientes que tengan trombocitopenia y pues otras diátesis hemorrágicas, y se incluye incluso la terapia anticoagulante en curso.
o que, pues, que se tenga sospecha de un absceso epidural espinal. Entonces, teniendo en cuenta que si, digamos, sospechamos o tenemos alguna de estas tres ocasiones, entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una tomografía computarizada previo a la punción lumbar. ¿En qué pacientes? O sea, ¿en qué pacientes podríamos sospechar estas situaciones? Por lo menos que el paciente tenga algún estado de inmunosupresión, que tenga antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, sea una lesión masiva, una ACV o una infección local, que haya tenido una convulsión de nueva aparición, que tenga papiledema, un déficit neuronal focal o pues un nivel anormal de conciencia. Entonces, si tenemos pacientes con alguna de estas indicaciones, le tomamos una tomografía. De lo contrario, no aporta ningún beneficio clínico y además lo único que va a hacer es va a retrasar el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez ya tenemos el análisis del líquido cefalorraquídeo, entonces, ¿qué hallazgos hay en él? Primero, el aspecto es turbio. La presión de salida está aumentada. Hay hipoglucorraquia. Las proteínas están aumentadas, al igual que el recuento de leucocitos y pues de neutrófilos. Y el lactato, eh, importante el lactato, porque en los últimos años se ha propuesto que puede ser un muy buen biomarcador para diferenciar entre meningitis bacteriana y la aséptica. Incluso se concluye que era superior eh, al recuento de glóbulos blancos, glucosa y concentración de proteínas. Pues en fin, de diferenciar entre bacteriana y viral. Y además la proteína C reactiva pues es muy inespecífica y pues sabemos que nos habla solo de inflamación, pero pues en casos llegados de que llegue a ser mayor a 100, pues nos puede indicar que puede ser meningitis bacteriana. Obviamente se debe correlacionar con pues otros hallazgos. Siguiente, por favor. Listo, entonces llegando al tratamiento, eh, importante, como nos mencionaba Sergio, la meningitis bacteriana aguda tiene una alta mortalidad. Entonces, para poder mitigar esto, es importantísimo que el tratamiento se inicie apenas se sospeche. O sea, sospecha clínica, meningitis. Iniciar tratamiento porque esto pues nos ayuda con pues a disminuir la mortalidad y pues a que el paciente tenga un mejor final clínico. Entonces, además de que iniciar el tratamiento, las funciones vitales del paciente deben estar continuamente monitoreadas. Bueno, los pilares del tratamiento son dos. Se debe ser la terapia antimicrobiana empírica y el corticoide. Empírica porque, como les estoy comentando, esto se inicia antes de hacer pues el examen del líquido cefalorraquídeo. Pues que, pues más que eso es como lo básico del tratamiento. Entonces, ¿en qué momento nos puede retrasar? Nos puede retrasar, pues, o sea, ¿en qué casos nos retrasa el inicio de la terapia antimicrobiana? Primero, pues que la meningitis sea de una presentación atípica. Y pues por lo menos en la mayoría de los casos en que ha llegado a muerte ha sido porque primero hay ausencia de fiebre o simplemente otras características como que no hubo dolor de cabeza o no hubo rigidez de cuello, entonces pues simplemente se retrasó el diagnóstico y se retrasó el inicio del tratamiento. Y siguiente, un retraso debido a la obtención de imágenes. Entonces, por eso es importante saber que aunque se realiza con frecuencia el ATAC, pues que no en todos los pacientes es necesario. Siguiente. Bueno, entonces, para tener una buena terapia, antibiótica terapia empírica, pues el enfoque empírico se hace primero con la sospecha y segundo, pues se dirige a las bacterias más probables según la edad del paciente y los factores del huésped. Entonces, una vez ya tengamos los resultados de la tinción del Gram, bueno, todo, entonces ya después de eso ya adaptamos la antibiótico terapia y ya es más específica. Mientras tanto, tenemos nuestra terapia empírica, que importante, debe tener estas tres características
farmacológicas. Primero, que el fármaco tenga propiedades, pues que el fármaco sea bactericida, eficaz contra el organismo infectante. Segundo, que, y pues la verdad, súper importante, que el fármaco entre al líquido cefalorraquídeo, si no, no estaríamos haciendo nada. Y tercero, que pues que debe, que pues para optimizar la eficacia bactericida, pues este debe tener unas características farmacodinámicas que pues que se deben tener en cuenta. Entonces, bactericida, ¿por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo es un sitio de inmunidad humoral deteriorada. Por tal, importante con el antimicrobiano es que se logre un efecto bactericida en donde se logre una cura microbiológica óptima en el líquido cefalorraquídeo, que penetre en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa acá? Para que penetre el antimicrobiano en el líquido, esto depende en mayor medida al estado de la barrera hematoencefálica y a la eliminación del antimicrobiano, pues mediante el transporte activo en las bombas en la villa aracnoidea. Entonces, cuando es normal la barrera hematoencefálica, la mayoría de betalactámicos, o sea, por ejemplo, la penicilina, penetran mal, pero cuando hay una inflamación meningia, la penetración del líquido cefalorraquídeo aumenta, probablemente porque pues una separación en las uniones estrechas intercelulares y hay una inhibición de la bomba orgánica. Entonces, así de esa manera es que se aumentan los niveles de los antimicrobianos en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y con la farmacodinamia, pues hay que tener en cuenta que, pues, que los fármacos son de actividad dependiente de tiempo o dependiente de concentración. Y pues, porque de administración, importante que sea intravenosa, ya que la oral, eh, pues la dosis y las concentraciones tisurales tienden a ser pues más bajas comparados con los agentes parenterales. ¿Listo? Continúa. La siguiente. Entonces, ¿qué tratamiento empírico usamos? Ya sabemos que basados en los organismos causantes más comunes. En primer medida tenemos el Streptococcus pneumoniae y en segunda medida el Neisseria meningitidis. Entonces, ¿qué nos basamos, con qué tratamiento usamos? Pues normalmente se basa en el tratamiento que se usa es porque pues es basado en datos farmacodinámicos y bueno, susceptibilidad in vitro, ensayos aleatorizados en niños, más allá de ensayos en adultos, pues que no se han realizado ninguno, o pues no hay. Entonces, ¿qué usamos? Las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles? La cefotaxima y la ceftriaxona. Entonces, pues estos son los de elección. ¿Por qué? Porque primero tienen una importante penetración y que es constante en el líquido cefalorraquídeo. Y segundo, porque tienen una potente actividad contra estos principales patógenos de la meningitis bacteriana. Pero vale aclarar que, con excepción, o sea, no funciona para la listeria monocitógenes y obviamente las cepas resistentes a penicilina, pues del Streptococcus pneumoniae. Por tal, si alguna de estas dos ocasiones tiene factores de riesgo para esto, pues se, sé que se encuentra en un lugar de prevalencia donde la resistencia a las extracciones es mayor a 1%, se le debe sumar al tratamiento vancomicina. Entonces, factores de riesgo para la listeria monocitógenes. Normalmente, a mayoría, o sea, cuando va aumentando de edad, aumenta como causante la listeria monocitógenes. Entonces, a todo adulto mayor a 50 años se le sospecha que es por listeria monocitógenes, por tal se le suministra como parte del régimen la ampicilina. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces en este momento ya terminamos nuestro tratamiento empírico. Ahora tratamiento dirigido. Entonces, esta terapia dirigida se debe realizar teniendo pues los resultados de la tinción del Gram. Y además de que la clínica pues es inequívoca. Eh, Basados en la tinción de Gram, entonces pues este me da unos resultados dependiendo de las formas y pues de los resultados que tenga la tinción de Gram, pues asimismo vamos a ajustar el antibiótico. Por ejemplo,
Si observamos cocos gram positivos en la atención de gram, con una clínica de un paciente con meningitis extrahospitalaria, entonces nuestro patógeno más sospechoso, ¿cuál es? El estreptococo neumonico. Entonces debemos administrar vancomicina más la cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál? Cefotaxima o ceftriaxona, como ya les comenté. Entonces, observamos cocos gram negativos. ¿Qué sospechamos? Neisseria meningitidis. Bacilos gram positivos, Listeria monocytogenes. O me reporta bacilos gram negativos. Entonces, normalmente estos bacilos gram negativos me suelen representar enterobacterias, como Klebsiella E. coli, pero, pues en casos de una meningitis extrahospitalaria. Pero, ojo, teniendo en cuenta que si el paciente tiene un antecedente de neurocirugía, traumatismo craneoencefálico, pues en el último mes, o que tenga algún dispositivo neuroquirúrgico, debemos reemplazar la ceftriaxona o la cefotaxima por ceftazidima, cefepime o meropenem. Y pues porque estos pacientes tienen mayor riesgo de contraer pseudomonas aeruginosa y acinetobacter. Entonces, en este caso nos dio un resultado del gram. En caso de que el gram me dé negativo o pues no me dé ningún hallazgo, debemos continuar con el tratamiento antimicrobiano empírico. Siguiente. Entonces, como les mencionaba al principio, ¿cuáles son los dos principios de tratamiento? Antimicrobiano y corticoide. Entonces, tenemos el tratamiento corticoide. Entonces, normalmente usamos la dexametasona. ¿Por qué corticoide? ¿Cuál es el fundamento de usar corticoide? Pues los antibióticos bactericidas lisan los patógenos. Por tal, me van a provocar una liberación de componentes, pues de los componentes bacterianos proinflamatorios, que esto pues me van a desencadenar una respuesta inmune del huésped y pues asimismo me va a contribuir al daño cerebral. Hay varios estudios pues que se hicieron en pacientes pediátricos eh, comparando, comparando uso de dexametasona adyuvante versus solo antibiótico. Eh, Se vio que hubo con resultados mayormente favorables en las personas que usaron, en aquellos que se usó la dexametasona adyuvante. Incluso hubo resultados más llamativos cuando se usaba, o sea, cuando se usó en el subgrupo de pacientes con meningitis neumocóxica. ¿Cuándo administrar esta dexametasona? Se debe usar como parte de la terapia empírica, o sea, junto con la terapia empírica, pues aquellos pacientes que les sospecha meningitis. Entonces, se le administra intravenosa, vía intravenosa, los glucocorticoides antes o en el momento de la administración de los antibióticos. Y pues esto me ha asociado a una reducción en la tasa de complicaciones que ahorita les voy a nombrar de la meningitis. Entonces, pues a fin de cuentas, eh, como que los resultados en los tantos estudios que se ha hecho sobre el uso de los corticoides, entonces me implica el efecto y la eficacia de este, depende de qué, del tipo del patógeno meningio, de la edad del paciente y del nivel de ingresos de los países. Y pues la dexametasona ha sido como la única terapia complementaria que ha sido recomendada por las guías ITSA y SNIC. Listo. Y ahora por último, les voy a nombrar las complicaciones. Porfa, siguiente. Entonces, más allá de decir complicaciones en esta parte, es como hablar como del curso clínico y de las posibles situaciones que podemos encontrar mientras el paciente está, pues, cursando con meningitis. Entonces, primeramente tenemos, pues, el aumento de la presión intracraneal. Entonces, si un paciente, muchos pacientes con meningitis, pues, desarrollan este aumento, que esto me puede producir una serie de signos y problemas clínicos. Entonces, puede haber un aumento leve que me puede dar simplemente una cefalea, confusión, irritabilidad, náuseas y vómitos, pero en caso de que ya haya un aumento más severo de la presión, ya me puedo encontrar con un estatus mental alterado, con una bradicardia con hipertensión, que es el reflejo de Cushing, o un papiledema que incluso puede uno perder la visión. Y pues esto de la pérdida de la visión se ha descrito en un 4 o 9% en los adultos
que han presentado meningitis. Parálisis de un par craneal, que en mayoría de veces se afecta es el nervio abducens. Y o pues simplemente y pues catastróficamente una hernia de las amígdalas cerulosas que conducen a la muerte. Bueno, les estaba mencionando el estatus mental alterado, que puede ser su principal causa, pues el aumento de la presión intracraneal, que este estatus mental me puede llevar incluso hasta coma con un Glasgow menor a 8, y que esto se ha observado en un 3 a un 16%, y que pues que este estatus mental pues alterado se ha presentado en por lo menos un 71-83% de las personas que cursan con meningitis, pues en algunos estudios han demostrado que se ha presentado en ese porcentaje. Otra complicación, pues sí, las convulsiones, que se presentan entre un 14 a un 30%, y que la patogenia no está muy bien explicada, pero que por lo menos en niños puede sumarse o puede ponerse como cofactor la fiebre, o pues por lo menos también puede estar involucradas las toxinas bacterianas o cambios neuroquímicos secundarios, pues que me pueden dar convulsiones. Se ha correlacionado en algunos estudios que recuento de colonias superiores a 107 unidades, eh, 107 unidades formadas de colonias en las muestras del SR, pues me pueden ocasionar convulsiones. Déficit neurológicos focales, como cuáles: parálisis de los pares craneales, monoparesia, hemiparesia. Entonces, con respecto a la parálisis de pares craneales, esto se ha descrito de un 5 a un 11% en los pacientes. Pues pueden ocurrir solos o con otras anomalías focales. Entonces, ¿por qué ocurre la parálisis? Porque puede ser resultado a una compresión debida pues a esa inflamación que está ocurriendo en el cerebro, o una perineuritis por la reacción inflamatoria meningia adyacente. Entonces, ¿por qué les comentaba que el nervio abducens es el nervio más común afectado? Porque probablemente su segmento intracraneal largo, que está adyacente al tronco encefálico, es muy vulnerable a la presión intracraneal elevada y pues la reacción inflamatoria que puede ocurrir. Además después del 6 también puede pues estar alterado el 3, el 4, bueno, el 7. Entonces, pues, que pueden deteriorarse en pacientes con meningitis. Otro hallazgo pues focal importante, o pues que ha ocurrido, que se ha encontrado, es la neuropatía craneal debido a la reactivación del virus del herpes zóster, que es el mismo llamado síndrome de Ramsay-Hunt, o el herpes zóster ótico. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente. Bueno, listo. Entonces tenemos otras complicaciones cerebrovasculares, como trombosis, vasculitis, hemorragias. Bueno, otra complicación muy, pues, que se ha presentado o que se presenta es la pérdida auditiva neurosensorial. Esto puede ser algo muy sutil o muy inaparente en las primeras fases de la infección, y que puede ser tanto transitorio como permanente. Cuando es una hipoacusia transitoria, esto suele deberse a que hay una alteración en la conducción, pero cuando ya es un fenómeno permanente, es porque hubo un daño pues en el octavo par craneal, en la cóclea o en el laberinto, que esto fue pues inducido por la invasión bacteriana directa o la respuesta inflamatoria, pues que se provocó por la infección. Deterioro intelectual, que pues que se ha visto un deterioro neuropsicológico, pues que es común en los pacientes que tuvieron meningitis, que sobrevivieron que sobrevivieron a la meningitis. También una hidrocefalia, que pues que puede ocurrir tanto como que fuera una hidrocefalia obstructiva, eh, o no comunicante, o pues hidrocefalia comunicante, que esto puede ocurrir en un 3 a un 21%. Y la siguiente, por favor.
Y por último tenemos las complicaciones que ya son inusuales, pues bien inusuales. Entonces tenemos las colecciones de fluidos extraaxiales que, pues, que pueden estar infectadas, como los enfiemas subdurales, o estériles, como pues, ya los derrames subdurales o los higromas. Complicaciones de la médula espinal, como la mielitis transversa o el infarto, que esto más es porque puede ser resultado de cambios vasculares locales, pues con isquemia medular secundaria. También tenemos los abscesos cerebrales y la cerebritis, que esto es más, que ocurre con mayor frecuencia en pacientes que están infectados con agentes causales eh, poco comunes, como cuál, como la Enterobacter o el Citrobacter, y que pues estos abscesos tienden a ocurrir en los lóbulos frontales o temporales, en la unión de la sustancia gris blanca. Y pues la formación de aneurismas de vasos intracraneales focales, que esto pues, puede ser secundario a cambios inflamatorios en la pared de los vasos sanguíneos. Y listo, esto sería todo lo que teníamos por contarles sobre la meningitis. Ahorita pues vamos a mostrar un caso. Pero pues antes si tenían alguna pregunta o algo, entonces pues está, pues es el momento. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Bien? Buenas Sí, noches. sí, se escucha, Lisa, sí se escucha. Buenas noches. Ok. Es sobre, digamos, las complicaciones de lo que hablábamos en la última parte. Digamos, hay algo que se puede hacer. O sea, todo paciente con meningitis puede llegar a tener complicaciones, digamos, neuropsiquiátricas, o hay algún periodo o algo que se puede hacer desde el tratamiento empírico, un tiempo en específico que el paciente no, o sea, a pesar de que tenga meningitis, no vaya a desarrollar ninguna consecuencia a futuro de lo que estabas mencionando. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, miren, yo creo que yo voy a hacer mis intervenciones porque pues se nos fue bastante tiempo en esta charla y me voy a tener que ocupar con otras cosas, pero vamos a hablar unas cosas que yo encuentro bastante interesantes. Yo sé que aquí la mayoría son estudiantes y que pues hay algunos colegas médicos ya graduados y pues los otros colegas médicos estudiantes. A todos buenas noches. Ah, Mi nombre es Claudio Alejandro, yo soy neurólogo en el Hospital Simón Bolívar, soy neurofisiólogo, tengo una maestría estudiando esclerosis lateral amiotrófica y está conectado, no sé si todavía está conectado, pero estaba conectado mi colega y amigo, el doctor Orlando Oliveros, que trabaja junto conmigo en la organización del servicio de neurología del Hospital Simón Bolívar. Miren, todo lo que han dicho es una maravilla, ¿saben? Yo creo que uno en el proceso de formación que tenemos, hay una serie de cosas que tenemos que aprender. Una de ellas es toda la fisiopatología, la inmunología. Esas cosas son necesarias porque al final es lo que nos diferencia como médicos. Somos personas de ciencia, ah, pero nuestra mayor herramienta cuando salimos a cumplir nuestra función como médicos es nuestra habilidad clínica. Esa es nuestra mayor herramienta. Y hay una cosa que hay un dicho que me lo pido porque es mío, yo lo acuñé, no sé si otra persona lo haya dicho antes, pero pues yo siempre digo que el líquido cefalorraquídeo es el hemograma del cerebro, ¿sí? Y es algo que no se puede retrasar. Se los digo porque uno va descubriendo con el paso del tiempo que sabemos todo lo que hay que saber sobre meningitis, pero no hacemos punciones lumbares, ¿sí? Hay que hacer la punción lumbar del paciente, no, no la voy a hacer, no la hago mañana, no la hago pasado. Entonces, doctores, lo primero que hay que saber sobre meningitis es que la meningitis mata a personas. Las personas mueren de meningitis, los niños y los adultos. A nosotros nos interesa hablar de la meningitis en los adultos. ¿Sí me están escuchando? sí, señor. Entonces, vamos a hacer un planteamiento de un caso clínico y lo vamos a resolver y con eso, digamos que fortalecemos todo lo que nos han comentado nuestros colegas y respondemos las preguntas de algunos que han hecho preguntas, ¿vale? Y si quieren las van dejando en el chat, yo tengo el chat aquí abierto y las vamos respondiendo.
Entonces, hay un video que yo le mandé a Valentina. Valentina, no sé si nos puedes compartir el video que yo te mandé. Hay uno que te puse que era el video 1 y otro que era el video 2. Eso. Miren ese video. Miren esa persona. Amparo. Listo. Bueno, ya si quieres lo puedes parar. Listo, muy bien. Este tipo es un hombre de 37 años, ¿sí? Perdón, 33. Tiene 33 años. Él llegó a un hospital de la subred. Nosotros en la subred tenemos, tenemos digamos que nuestra neurología trabaja en la totalidad de la subred. Si un paciente, no importa dónde llegue, si llega a un puesto de salud, si llega al hospital de Suba, si llega al hospital de Engativá, nosotros los atendemos a todos y mantenemos una excelente comunicación con todos los colegas emergenciólogos. Este tipo llegó a uno de esos hospitales, llegó el domingo, ¿sí? El día que todos estamos tranquilos y felices o esperamos estar tranquilos y felices. La razón por la que llegó fue porque estaba en casa y lo encontraron convulsionando. Lo encontraron convulsionando y se lo llevan para el hospital. Y al hospital llegó convulsionando. Pero el relato de la historia de esta persona es que en la última semana estuvo comportándose un poco raro, tuvo fiebre y se quejó de dolor de cabeza. Y es un hombre joven. Y toda la historia acaba en que convulsiona y lo llevan a un hospital, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quiera participar, pero la pregunta clave es esta. Este tipo llega convulsionando a donde sea que ustedes estén. Van a estar como rurales, van a estar como médicos generales y luego serán especialistas y no importa de qué, pero eventualmente uno tiene que hacer una otra cosa. Entonces, ¿qué creen que hay que pensar? Es un hombre joven que en la última semana se ha comportado inusualmente, ha tenido fiebre y ha tenido dolor de cabeza, convulsiona y lo llevan al hospital. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con esa persona? Neuroimagen. Listo. Donde llegas no hay una neuroimagen. ¿Quién fue el que respondió? ¿Kevin? ¿Quién respondió? Edinson Hernández. Bueno, Edinson, entonces, donde llegaste no hay neuroimagen. No tenías, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, hay cosas que tenemos que hacer con él. Entonces, ¿qué es lo otro que habría que hacer? Claro, estoy de acuerdo. ¿El examen neurológico? Hay que hacer un examen neurológico, bien, y resulta que a veces dicen, no, es que el paciente no responde. Bueno, existe el examen neurológico del paciente sedado y existe el examen neurológico del paciente comatoso y existe el examen neurológico para todo. En este caso particular, a este paciente uno tiene que ver la fotorreactividad pupilar. Hay una situación y es que un paciente puede estar en estatus no convulsivo. Acuérdense que la convulsión es un síntoma. La enfermedad se llama epilepsia. La epilepsia produce convulsiones y las convulsiones hace referencia fundamentalmente al movimiento anormal tónico o clónico o tónico y clónico de las personas con epilepsia. Pero usted tiene el estatus epiléptico no convulsivo, o sea, no está pasando nada, pero está en estatus. Entonces, una de las cosas que nos permiten ver si un paciente está en estatus o no son los movimientos oculares y a veces la pupila se abre y se cierra solita. Por eso es que la pupila tiene una musculatura que es la musculatura ciliar. Y muchas veces eso es más que suficiente. Bien, le hicimos un examen neurológico. Eso es importante para que sepamos lo que se va a hacer después. Entonces, el paciente no está anisocórico, el paciente tiene una buena fotorreactividad pupilar, ¿sí? ¿Qué más hay que hacerle? Así tal cual está ese paciente. ¿Qué pensarían que está pasando? Hola. Pues a ese paciente habría que tomarle, doctor, accesos venosos y tratar de, digamos, por medio de los accesos venosos encontrar o tomar muestras para, digamos, empezar a sacar los diagnósticos diferenciales que se podrían presentar ahí. Entonces, ¿Listo? pues hacer todo el panel y pues también tomar los anticonvulsivantes o niveles de toxinas en sangre. Ok, es un hombre joven y está bien que pensemos en si está intoxicado, pero recuerden que hay alguien, Marcela, que dice pruebas semiológicas de irritación meningia. Pues estamos hablando de meningitis y me parece una nota. Hay que ver si este paciente tiene o no pruebas de irritación meningia. Si quieres, vamos a mostrar ese mismo paciente en un momento más adelante, todavía no se los voy a mostrar, pero les voy a mostrar lo que pasaba con él. Ese paciente entonces me llama al emergenciólogo y me dice, Claudio,
este paciente llegó con esta historia que les acabo de contar, me llegó convulsionando y en la última semana ha tenido fiebre, dolor de cabeza y se ha estado comportando raro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico que tenemos que hacer ahí? Eso es lo fundamental. Yo siempre le insisto a mis colegas que el primer diagnóstico que nosotros hacemos, doctores, es el diagnóstico clínico. O sea, yo recojo información, construyo una historia y hago una propuesta diagnóstica. Con esa propuesta diagnóstica yo tengo que hacer luego una propuesta terapéutica. Entonces, si tengo un hombre joven que tiene cambios del comportamiento, que ha estado febril y que tiene cefalea, yo tengo que pensar que tiene una meningitis o una meningoencefalitis y que por eso terminó convulsionando. Decían que una de las complicaciones son convulsiones, ¿no? Y ya tenemos un cuadro de al menos una semana de evolución. Entonces, es joven y creo que tiene meningoencefalitis por la historia clínica. Entonces, aquí viene una cosa muy importante. Si no tengo cómo hacerle una tomografía de cráneo y así como está ahí, alguien diría que no le va a hacer la punción lumbar y yo no lo cuestionaría, ¿le iniciamos o no le iniciamos tratamiento? Sí, hay que iniciar. Sí. Entonces, des en cuenta cómo todo lo que ustedes han comentado en esta charla, que es fantástico. De hecho, yo soy un fanático de la biología molecular, de la genética en el hospital con mis colegas. Ellos saben que yo soy el que va atrás de los diagnósticos genéticos moleculares, pero hay algo que es nuestra herramienta fundamental, que es la clínica. Y uno ve con frecuencia estos pacientes ser dejados de lado. O sea, tiene fiebre, ha tenido dolor de cabeza, es joven, ha tenido cambios del comportamiento y ahora está convulsionando. Tienes que pensar en una neuroinfección. Y al pensar en una neuroinfección, necesariamente tienes que iniciarle tratamiento. Y ojo que ninguna persona, por más experta que sea, puede decirle ni a un médico general que está en un lugar con poco recurso, ni a cualquier especialista, digamos un emergenciólogo que está en un hospital donde no tiene una tomografía de cráneo, por qué le inició tratamiento para una meningoencefalitis si no le hizo la punción lumbar. No, lo correcto es tratarlo y tratarlo bien y después si toca, pues le quitamos el medicamento. ¿Listo? Entonces, ¿qué medicamento le ponemos? ¿Qué medicamento habría que ponerle ya? Ceftriaxona, Ceftriaxona, ¿qué más? el corticoide, la Corticoides, dexametasona. terapia. Corticoide, bien, bien. Yo tal vez no se lo pondría, pero está bien. Ceftriaxona, vancomicina. Acuérdense que no sabemos. Sabemos que tiene clínica de neuroinfección, pero no sabemos qué germen. Entonces, hasta este momento, recuerden, hay otra cosa en la que yo siempre insisto mucho y es que los diagnósticos en la medicina son diagnósticos de probabilidad. La medicina es una ciencia estadística. De hecho, sobre eso ojalá alguna vez hagamos una charla. La medicina es una ciencia estadística. Hasta que usted no tenga evidencia concreta, usted no tiene un diagnóstico definitivo. O sea, este paciente tiene una masa en la tiroides, el paciente tiene cáncer. No, usted tiene que hacer una biopsia y ver que eso es un cáncer de tiroides, ¿sí me entiende? Antes de eso tiene una masa en la tiroides y por ciertas características imagenológicas de la palpación, de todo eso, él tiene posible o probablemente un carcinoma de tiroides, ¿sí? Entonces, en términos clínicos, él tiene una posible neuroinfección o probable, ¿sí? Y tengo que tratarlo. La forma definitiva de saber que él tiene una neuroinfección es haciendo una punción lumbar y encontrando un germen. Pero como todavía no lo puedo hacer, lo voy a tratar. Ceftriaxona y vancomicina. ¿Y qué piensan de iniciarle aciclovir? Aunque yo sé que ustedes están hablando de meningitis bacteriana, ¿le iniciamos o no le iniciamos aciclovir a este tipo? Sí, Una persona joven puede tener conducta de riesgo, 33 años, debuta con un cuadro de alteración de estado de conciencia, puede ser Yo le una pondría. neuroinfección. ¿Sí me Yo entiende? voy para esa. ¿Por qué no se lo? Porque alguien me podría decir, no, pero Claudio, yo no se lo pongo. Yo le diría, bueno, no voy a estar en desacuerdo. La medicina funciona así, pero yo se lo pongo. Si es mi paciente y yo decido, yo se lo pongo. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, Doc. Es un hombre joven. El cuadro empezó con mudanzas del comportamiento, fiebre y dolor de cabeza. Y esas mudanzas del comportamiento en un hombre joven son más sugestivos de una encefalitis. Aunque uno puede tener meningoencefalitis, yo tengo que ponerle aciclovir, porque todavía no sé, yo todavía tengo como diagnóstico posible la neuroinfección, pero yo no he hecho el diagnóstico definitivo y la neuroinfección puede ser bacteriana o viral. ¿Listo? Entonces le iniciamos Ceftria, Banco y aciclovir. Aquí hay un dato que yo les quiero pasar. Yo estaba tomando unos apuntes mientras conversaban de esto y uno de ellos era sobre la listeria. Tienen que tener en cuenta que cuando uno habla de infecciones en el sistema nervioso central, siempre las separamos, ¿no? Bacterianas, virales, encefalitis, meningitis, pero pues estamos hablando del encéfalo y por eso les digo comúnmente hay meningoencefalitis. Resulta que la listeria monocitógenes es la principal causa de
romboencefalitis en inmunocompetentes. O sea que no se queden pensando solo en que la listeria es una infección en personas con alguna alteración de la inmunidad, por VIH o por cualquier otra razón, o en personas viejitas, o en embarazadas, o en lo que sea. Los pacientes inmunocompetentes, y hemos visto varios casos, yo mismo he tenido casos de esto, hacen romboencefalitis, y la romboencefalitis es un cuadro encefalítico, pero del romboencéfalo, por eso que el romboencéfalo es el nombre embriológico del metencéfalo y mielencéfalo, o sea, todo lo que es el tronco encefálico surge del romboencéfalo, y estos pacientes hacen cuadros de curso más agudo, de manifestaciones atáxicas, con nistagmus, con un montón de cosas, hacen fiebre, luego empiezan a tener mudanzas del comportamiento, es una romboencefalitis. Bueno, eso es punto aparte. El paciente no tenía eso. Lo otro que este paciente tiene es que llegó convulsionando, ¿sí? Y al menos tengo que tratar la convulsión. En algún momento con ustedes creo que hablamos de estatus epiléptico y acuérdense que la dosis es 10 miligramos de midazolam. Bueno, hagamos un otro punto aquí. ¿Le hacen o no le hacen punción lumbar sin la tomografía? Es que esa es mi pregunta, porque se supone que eh, es primero una convulsión de nueva aparición cercana. ¿Sí? Entonces, se supone que debo tomarle una tomografía antes de la punción lumbar. ¿Sí? ¿Es Pero real? entonces, además decía que, pues que no en todos los casos debo yo, o sea, no siempre, pero entonces ahí yo no sé cómo actuar. No sé No, y qué tal. está bien que no sepas cómo actuar, ¿verdad? Todos tenemos dudas en este tipo de situaciones. A ver, no sé si alguien más quiera decir si le hace o no le hace la punción lumbar. Sin la imagen. Pues, o sea, yo creo que no, porque una convulsión pues es una forma de estar focalizado y una indicación pues para no tomar punción lumbar o para tener un ataque antes es que el paciente esté focalizado, entonces yo esperaría la neuroimagen. Bueno, bien, una convulsión focal es señal de una lesión en algún lugar, una crisis focal. Pero este paciente hizo una crisis generalizada, con alteración del nivel de conciencia. Entonces, mire, todas esas dudas que ustedes tienen son geniales y hay que tenerlas. Y luego uno se va llenando con la experiencia de motivos, de razones, de, digamos, del valor para hacer cosas. Yo fui el domingo y lo examiné, allá mismo donde él estaba. No había neuroimagen, pero mi postura sobre esto es, no puedo retrasar el tratamiento y cuanto antes tengo que iniciar el medicamento. Bueno, obviamente, pues yo soy el experto, soy el especialista, y si yo tomo la decisión de hacer la punción lumbar, digamos que yo tengo más razones, y si el colega médico general o emergenciólogo que está allí me dice, Claudio, yo no se la quiero tomar, yo le digo, está bien, no hay problema, iníciale el tratamiento. Pero yo en esto soy agresivo y los invito a que sean agresivos en la medida que ganen experiencia. Yo le hice la punción lumbar. ¿Por qué se la hice? Porque tiene una convulsión en el contexto de un cuadro clínico encefalítico o meningoencefalítico. O sea, él no tiene una lesión focal. Él era un hombre normal. Él tiene un cuadro agudo. Por eso es que si usted tiene un tumor o usted tiene una lesión, eso poco a poco va ganando tamaño, va produciendo uno y luego otro síntoma, va aumentando poco a poco la hipertensión intracranial. Entonces es un cuadro más arrastrado, ¿sí? Y normalmente debuta con una crisis focal y el paciente mantiene el nivel de conciencia. Aquí tenemos claramente un cuadro clínico meningoencefalítico, con una crisis generalizada. Entonces, en esa forma clínica de pensar, yo decido que le hago la punción lumbar porque además lo examiné. Y cuando le examiné, muéstranos el segundo video, por favor, Valentina. Hello. Valentina se fue. No, no, Doc, qué Acá pena, estoy. es que yo no soy la que está proyectando. Ah, bueno. ¿El siguiente video o cuál, doctor? El segundo. El segundo, el Pero Ya tercero. lo hay unos que puse. le puse. ¿Listo? Ok. Sí, ¿cómo se...? Listo, puedes pararlo. ¿Cómo se llama eso, colegas? Carlín. Ese es Brudzinski, ¿sí? Ese paciente tiene un signo de Brudzinski. Eso es un signo de irritación meningia. ¿Listo? El otro es el Kernick, que él no lo tenía, pero entonces claramente hay, digamos, una validación clínica. Estamos clínicamente pensando en una meningoencefalitis. Yo no voy a pensar que ese paciente tiene ese tumor. Ese paciente tiene las pupilas bien fotorreactivas, isocóricas, ¿sí? Entonces, yo puedo puncionarlo. Y yo lo puncioné. Lo puncioné. Él llegó a la emergencia y este video del Brudzinski fue hecho después, pero ya en la emergencia tenía Brudzinski. Y miremos el líquido cefalorraquídeo.
Yo les mandé el resultado del líquido cefalorraquídeo. Listo. No, ese no, ese, eso ahí. Entonces, miren, hay unas circunstancias en las que usted puede tomar una tomografía de cráneo, una punción lumbar sin tomografía de cráneo o resonancia, pues sin tomografía de cráneo. En UpToDate están descritas, en Neurófilos alguna vez montamos una serie de videos explicando cuándo lo puede tomar. O sea, si el paciente está claramente focalizado, si el paciente tiene depresión del nivel de conciencia y usted no conoce la historia clínica, si el paciente tiene un nivel sensitivo, ¿sí? En determinadas, o si ha hecho una crisis focal, o sea, en determinadas circunstancias clínicas usted puede decir, no la tomo. Pero en este paciente, por el examen físico que le hice y por la historia que tenía, yo no tuve ningún temor y la hice. Y miren lo que encontramos, este es el líquido cefalorraquídeo del mismo día, o sea, eso fue el domingo en la tarde y ya el domingo en la noche o antes sabíamos que él tenía 35 glóbulos blancos con 83% de linfos y con una marcada hiperproteinorraquia, tenía 156 miligramos por decilitro. ¿Sí? Recuerden que uno tolera máximo hasta 60, máximo, ¿sí? Para muchas personas 60 ya es hiperproteinorraquia, ¿sí? En términos estrictos 60 es tolerable. Entonces, este paciente tiene una pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia. En ese momento, yo todavía no puedo decir que él tiene una neuroinfección. En términos de diagnósticos de probabilidad, este paciente tiene una probable neuroinfección. ¿Por qué? Porque tiene el cuadro clínico, porque tiene alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ya le tengo el tratamiento, ya le traté la convulsión y lo que no tengo es un germen, ¿verdad? No sé qué germen tiene. Pueden encontrar linfos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? E incluso ustedes empiezan el tratamiento, luego habían neutrófilos, ustedes empiezan el tratamiento y a medida que van haciendo el tratamiento, eso va virando para linfos también, los neutrófilos. Ahora, no se usa líquido cefalorraquídeo para acompañar al paciente, o sea, no es que hágale una punción lumbar a los 3 días para ver cómo va el líquido cefalorraquídeo, porque allí todavía van a haber cambios inflamatorios, todavía puede haber hiperproteinorraquia, ¿sí? Algunas cosas mejoran más rápido y otras mejoran más tardíamente, y aquí viene otra cosa que debo recordarles. No esperen que el paciente les llegue con la meningitis, la meningoencefalitis, con cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Eso no pasa. Algunas son más prevalentes que otras y la triada clásica en conjunto no les llega siempre. O sea que no siempre tienen que tener las tres cosas. Ustedes tienen que tener la habilidad para valorar la totalidad de otros componentes clínicos y hacer el diagnóstico clínico presuntivo de meningitis e iniciar tratamiento, ver si pueden tomar la punción lumbar o no. Eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿sí? Y acuérdense que la punción lumbar es el hemograma del cerebro. Hay que hacerla, no hay que esperar. Si puedo, la hago. Y si no puedo, inicio igual tratamiento, ¿ok? Entonces, hasta este punto, alguien puede decir, no, Claudio, es una meningoencefalitis infecciosa. Yo voy a decir, no, pues no sé cuál es el germen. Felizmente, en nuestro servicio hoy en día, y esto es gracias a la gran colaboración con los colegas de infectología, en la Subred Norte nosotros hacemos un panel, un FilmArray en líquido cefalorraquídeo. Entonces, muéstranos el FilmArray de ese paciente. Yo creo que te va a tocar ampliarlo un poquito, que es el otro examen. ¿Tienes cómo ampliarlo? Entonces, el FilmArray de nosotros es un panel para meningoencefalitis que hace diferentes test moleculares por PCR y entonces busca bacterias, virus y hongos, ¿sí se dan cuenta? Lo único que no busca, digamos, muy importante es TB, pero el plan de Hugo, el infectólogo colega nuestro, es que pueda hacer tuberculosis acá, nos toca siempre pedir esa PCR aparte. Ustedes se dan cuenta que en virus el panel detectó citomegalovirus, o sea, el tipo tenía una encefalitis viral por citomegalovirus. El diagnóstico fue rápido, no se retrasó, pero a esto se llegó porque se hizo una impresión clínica rápida. Entonces, no importa cuánto sepamos, y hay que saberlo, y hay que saberlo, ¿sí? Uno tiene que saber todos los fenómenos relacionados a la biología molecular, de los agentes infecciosos, de la inmunología del órgano humano, del organismo humano, y pues la anatomía y todo eso. Estos pacientes pueden tener hipertensión intracraneal. Él tenía hipertensión intracraneal. Él tenía 33 centímetros de agua en la presión de abertura. Recuerden que la presión intracraneal va al menos de 5 hasta 20, por encima de 20.
centímetros de agua es hipertensión intracraneal, y este paciente lo tenía. Tenía al menos una semana de evolución de síntomas neurológicos con fiebre, pero pues cuando llegó fue en un cuadro hiperagudo y en menos de 24 horas logramos detectar absolutamente todo. Entonces, la ¿alguna pregunta, algo que queramos conversar? Doc, yo tengo una pregunta en cuanto al corticoide. Entonces, ¿el corticoide es para todos? ¿En qué momento? No. ¿Qué opina usted? El corticoide no es para todos. Y date cuenta, entra a UpToDate, entra a PubMed, entra en NSBI y haz una búsqueda. Haz cualquier búsqueda y tú vas a darte cuenta de que hay cualquier cantidad de cosas publicadas sobre el corticoide, ¿sí? En verdad, tiene una evidencia suficiente, bien demostrada en los pacientes que tienen tuberculosis meningia y disminuye la hipoacusia producto de la neurotuberculosis. En las meningitis bacterianas también está recomendado, sobre todo para disminuir esa posible complicación. Pero en términos estrictos, no es parte de la rutina del tratamiento, ¿sí? Ahora, la medicina se construye con la discusión y con la evidencia de muchísimos estudios. Todavía hoy, recientemente revisábamos criptococosis meningia en el hospital. Nosotros hacemos un programa aparte dentro de la neurología. Trabajamos en neuroinfecciones y VIH con los colegas de infectología y tenemos muchos pacientes y todavía hay una discusión sobre cuál es el mejor esquema para una neurocriptococosis en un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Hay uno que está aceptado, pero todo el tiempo dicen, no, ponle tanto, ponle una única dosis. De hecho, nos hablaba Hugo de las dosis únicas de anfotericina liposomal en una megadosis y ya luego no se lo tienes que repetir al paciente, sino esperar 15 días, en fin. Hay discusión para absolutamente todo, pero hoy lo que entendemos es que el corticoide no es parte del protocolo. Puedes ponerlo en la meningitis bacteriana, debes ponerlo porque está recomendado en la neurotuberculosis y se acabó. ¿Listo? Eso, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algo que decir? Igual pueden corregirme si ven que me equivoqué en algo. Doc, yo no entiendo, bueno, mi pregunta es como que, entonces, digamos, ante la sospecha clínica, digamos, de que el paciente está cursando, pues, digamos, con el síndrome, uno debería darle a todos los pacientes antiviral o uno individualiza eso, digamos, de acuerdo a alguna característica clínica o algo así. Sí, hay características clínicas. Mira, primero, la edad de este tipo, ¿no? Era muy joven y nos tenía que hacer pensar en que hubiera una encefalitis viral. Entonces, eso es importante. Las meningitis bacterianas se presentan más en ciertos momentos de la vida. Se pueden presentar en cualquier momento de la vida, pero la clave es esta. Meningitis es una inflamación de la meninge. Y como inflamación de la meninge, recuerde que el cerebro no duele, ¿sí? Lo que duele son ciertas estructuras vasculares y la meninge. Entonces, la meningitis produce dolor de cabeza, ¿sí? Eso es un síntoma casi que cardinal. El paciente con meningitis bacteriana tiene dolor de cabeza, tiene cefalea, hace fiebre y puede desarrollar, según el momento de evolución de la enfermedad, rigidez nucal, otros signos de irritación meningia y deprimir el sensorio. Se va tornando somnoliento, porque como hay una inflamación de la meninge, ellos sí que fácilmente hacen hipertensión intracraneal en las meningitis bacterianas. La meningitis se pone un poco hiperplásica, comprime incluso nervios craneales, sobre todo en el tronco. Ahí en Neurófilos les dejé hoy una super clase de imágenes para aprender a reconocer los nervios craneales por resonancia. Entonces ustedes se van a dar cuenta que el sexto nervio craneal pasa por la cisterna prepontina y que el tercer nervio craneal sale por entre la fosa interpeduncular en el mesencéfalo. Entonces son fácilmente compresibles. Y cuando se aumenta la presión, pues ya se ponen disfuncionales. Entonces hay alteración del sexto o alteración del cuarto, pero no necesariamente tiene que estar. Nosotros vemos neurotuberculosis sin hipertensión intracraneal, sin sexto nervio craneal. Hoy diagnosticamos una criptococosis meningia con presión de apertura normal. Entonces el cuadro clínico de la meningitis es más eso, es más del dolor de cabeza, del paciente que se va tornando somnoliento, del paciente que está febril y que, bueno, luego hace rigidez de nuca. El cuadro encefalítico, como es encefalitis y es la corteza del encéfalo la que se inflama, es más de cambios comportamentales. El paciente suele llegar despierto, suele hablar incoherentemente,
suele tornarse fácilmente agitado y hace fiebre, pero menos comúnmente hace signos de irritación meningia. Pero recuerda que tú tienes las meningoencefalitis, o sea, las dos cosas pueden venir juntas. Entonces aquí teníamos claramente un comportamiento clínico más meningoencefalítico y me debía hacer pensar en que si había un componente encefalítico podría ser un virus y tenía que poner aciclovir. Mientras no tengas la evidencia del germen, poner aciclovir no está de mal si, digamos, no has desarrollado la finura clínica, que la vas a desarrollar, todos la vamos a desarrollar, porque de aquí a poco se te escapa. Imagínate que este tipo se hubiera quedado solo con Cefri y Banco. Habríamos perdido más de, ya venía con una semana de síntomas, y luego íbamos a perder otras 24 a 48 horas de medicamento. ¿Comprendes? Listo, doctor. Gracias. Listo. Creo que Alexander, pues, no sé si eras tú, pero ahí está respondido eso. ¿Algo más, colegas? No, una preguntita respecto a ese paciente. ¿Sí? En los casos ya al documentarse el citomegalovirus, ¿se sigue con aciclovir o se rota a valganciclovir? Exacto, sí, señor. Realmente el aciclovir se puede usar, pero el aciclovir no es el medicamento para el citomegalovirus, ¿sí? Ponemos aciclovir porque sospechamos del germen más usual, que es el herpes, ¿no? Pero este paciente tuvo que ser rotado de manejo antiviral y bueno, ya eso es digamos que un asunto todavía más posible por el medio en el que estamos y las cosas que hemos logrado hacer. Pero imagínate, este paciente, si no está en un lugar donde pudiéramos hacer lo que hicimos, se iba a quedar tal vez con ceftriabanco, tal vez no le hubieran puesto aciclovir, y si le hubieran puesto aciclovir, tal vez nunca iba a llegar a ganciclovir o valaciclovir o nada, ¿comprendes? Sí, él ya fue rotado de medicamento, profesor. Gracias, profe. No, a ti, imagínate. Aquí María José pregunta que si en caso de tuberculosis meningia hay manifestaciones clínicas que sean más sugestivas de esta etiología. Clásicamente la tuberculosis meningia está asociada a hipertensión intracraneal. Es una meningitis con mucha hipertensión intracraneal en la gran mayoría de los escenarios, con parálisis de sexto nervio craneal, ¿sí? Pero la mayor, digamos, fuerza en el diagnóstico te la va a dar el líquido cefalorraquídeo, porque estos pacientes hacen una importantísima hipoglucorraquia, se consume mucho la glucosa, y eso es lo que te orienta. Entonces tú tienes un paciente con el cuadro meningio, el cuadro de meningitis, a quien tras hacer la punción lumbar, por eso es que la punción lumbar, doctores, no es para pasado mañana, ¿sí? Hay que aprender a hacerla y luego a perder el miedo, ¿sí? La punción lumbar del paciente con tuberculosis meningia muestra en la gran mayoría de los escenarios clínicos hipertensión intracraneal, una muy marcada hiperproteinorraquia, o sea, esos 156 que tiene ese paciente comen mocos a lo que hace un paciente con tuberculosis meningia, pasa de 200, y luego ven que la glucosa de él era normal, pues en los pacientes con tuberculosis meningia hay una muy marcada hipoglucorraquia. Entonces tú tienes un cuadro de meningitis con señales clínicas de hipertensión intracraneal, hablando de lo convencional, ¿sí? Con disfunción de sexto nervio craneal, y a quien al hacer la punción lumbar encuentras, de hecho, hipertensión intracraneal, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, y es como en el caso de este paciente, es una pleocitosis linfocitaria, o sea, no encuentras neutros. Bueno, espero, María José, haberte respondido tu pregunta. Carolina Londoño dice, doctor, en caso de estar en un rural donde se cuente con aciclovir parenteral, ¿se podría utilizar una sonda orogástrica? Sí, mira, en estos días yo hablaba con Hugo, teníamos una reunión estábamos hablando de criptococosis meningia, en un lugar donde tratamos mucha criptococosis meningia. Yo le decía a Hugo, y Hugo es el infectólogo de las subredes, un tipazo, un gran infectólogo, y le decía, uy, ¿por qué evidencia hay de que le pongamos anfotericina intratecal? A mí me encantaría ponerles a la anfotericina intratecal a los pacientes. Entonces Hugo me decía, claro, hay estudios que han mostrado que se les puede poner, que no sé qué. Entonces mira, si yo fuera el neurólogo que fuera a recibir tu paciente, y tú me dices, doctor, estaba de rural en no sé dónde y le puse aciclovir parenteral oral por una sonda nasogástrica porque no tenía por dónde más, yo te felicito y te doy un abrazo y te digo, eres lo máximo. Porque, ¿sabes? Hay cosas que hay que hacer porque hay que hacer. Y el aciclovir se va a absorber, ¿sí?
y hay dosis que son equivalentes. Entonces tú puedes ir a buscar cuál es la equivalencia del aciclovir oral con el aciclovir endovenoso y le pones aciclovir oral, ¿me entiendes? Así que estaría perfecto. No lo dejes de hacer, pero si tienes aciclovir para poner endovenoso, ponlo mejor endovenoso. Listo, Carolina, espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguien más? No sé si tienen otra pregunta, yo les voy a pedir que me disculpen porque me tengo que ocupar de un asunto supremamente importante, entonces tenemos 5 minutos hasta las 9:30. Si tienen algún comentario, algo más que hacer, por lo menos conmigo, me cuenten. No sé, Eduard, tengas para decir o algo más. No, señor, por mi parte no. Doctor, disculpe, estaba analizando el líquido cefalorraquídeo y no sé si fue un comportamiento inusual porque tengo entendido, si bien no recuerdo, cuando es, cuando es viral, el predominio de proteínas no creo que no es tan marcado. Si no estoy mal, si usted me corrige. Sí, no, mira, aquí hay algo en lo que, por lo menos es la forma en la que yo he aprendido a pensar, debe ser por mi gusto, por la estadística, y es, hace poco diagnosticamos una meningoencefalitis herpética por varicela zoster, y el man tenía hipoglucorraquia. Entonces alguien me decía, pero Claudio, tiene hipoglucorraquia. Yo, si tú volteas a ver, si tú vas y revisas así, digamos, la finura de esto, al final uno se termina dedicando a esto, ¿me entiendes? Y es como, por ejemplo, si alguien me dijera que alguien puede estar haciendo un infarto y no tener la troponina I alta, yo le diría, yo no sé, puede que sí, de pronto sí pase. Pero tú puedes, sin duda alguna, tener hiperproteinorraquia. De hecho, no suele ser tan alta como en este paciente, pero hay hiperproteinorraquia. Menos comúnmente hay hipoglucorraquia, pero resulta que el herpes y la varicela pueden producir hipoglucorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Y luego uno se empieza a enrolar, ¿me entiendes? Uno se empieza a confundir, pucha, pero es que si tiene hipoglucorraquia, a ese paciente le detectamos también por FilmArray la varicela zoster. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A quién se la vas a atribuir? No, yo creo que tiene una coinfección por tuberculosis. Bueno, pídele la PCR para TB. Sí, claro que yo promuevo el hecho de que debemos cuidar muy bien a nuestros pacientes, pero debemos cuidar a nuestros hospitales. Entonces le vas a pedir una PCR para tuberculosis, tal vez haya que hacer otra punción lumbar, si no hay líquido cefalorraquídeo, va a costar otra cantidad de dinero y resulta que tienes un virus que puede producir hipoglucorraquia, ¿sí? Y bueno, luego estará el colega que diga, no, yo creo, entonces hagámosela, en fin, pero no, mi doctor, puede haber, y de hecho pasa con mucha frecuencia, hiperproteinorraquia en los virus, en las infecciones virales, en general en las neuroinfecciones. Mariana Rubio pregunta, espérate, hay otra. Angie, doctor, ¿por qué la mortalidad en meningitis por neumococo es mayor respecto a otras etiologías? Y luego Mariana Rubio, doctor, una vez se produce una meningitis por un microorganismo y que haya alterado la barrera hematoencefálica, ¿es posible una coinfección? Bueno, aquí hay una cosa importante que yo les voy a decir. La meningitis por el neumococo tiene una alta mortalidad y supongo que está asociado a las características microbiológicas del neumococo, ¿sí? Es un germen con una cápsula mucho más difícil de tratar, al que los antibióticos normalmente tienen una mayor dificultad para, digamos, resolver la replicación de la bacteria todavía dentro del sistema nervioso central, donde el antibiótico ya tiene una dificultad para penetrar. Creería que esa es la razón. Sin embargo, creo que tendríamos que estudiarlo. Sobre lo que pregunta Mariana de si una persona tiene una meningitis, si hay alteración de la barrera hematoencefálica y facilita una coinfección, te voy a decir una cosa. Yo creo que solo he visto coinfección en el sistema nervioso central en VIH, porque hay gérmenes oportunistas que todos colonizan fácilmente. O sea que en un paciente inmunosuprimido, por cualquier razón, hay que buscarle. Yo he visto, de hecho actualmente tenemos un paciente que hizo histoplasmosis, criptococosis y neurolúes, todos documentados. Y con mucha frecuencia vemos cripto con lúes, o sea, con neurosífilis en pacientes inmunodeprimidos, cripto con tuberculosis. Pero fuera de ese contexto, no he visto coinfección. En los pacientes que son inmunocompetentes, seguramente hablan artículos publicados, reportes de casos sobre esto, pero yo personalmente no he visto. Por tanto,
tampoco está descrito como algo que debamos pensar. Entonces, la coinfección bacteriana no pasa. Lo que sí pasa es que muchos pacientes que hacen una infección bacteriana o viral del sistema nervioso central suelen desarrollar después fenómenos inmunomediados por mimetismo molecular. Entonces, es común que los pacientes con herpes, con encefalitis herpética, desarrollen después cuadros recurrentes encefalíticos autoinmunes por anticuerpos contra NMDA, tranel-metil delta aspartato. Yo incluso he tenido casos de eso. Y luego en los niños hay una cosa que se conoce como un acrónimo que es PANDAS, y es que los niños que sufren infecciones por estreptococo suelen desarrollar, esto PANDAS significa Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disease Associated with Streptococcus. Entonces son niños que tras infectarse con estreptococo desarrollan unos anticuerpos contra algunas proteínas de neuronas gangliobasales y desarrollan disturbios neuropsiquiátricos. Pero en sentido estricto de que el hecho de que un paciente se infecte por un germen y tenga por tanto, en el sistema nervioso central y eso facilite la infección por otro, no, únicamente en inmunocomprometidos, y no es porque esté infectado, es porque está inmunocomprometido. ¿Algo más? Bueno, creo que por mí, lo siento mucho, pues tenemos que parar. No sé si tienen algún comentario, Edward, Valentina. Espero haberles servido de algo. Doc, pues no, pues agradecerle en verdad, muchísimas gracias por prestar su tiempo y en verdad, pues solucionar todas nuestras dudas. Realmente es enriquecedor tener este espacio con usted. Muchísimas gracias, Doc. No, a mí me encanta, en serio, espero haberles ayudado, no haberlos confundido. Sigan leyendo muchísimo. El único camino hacia ser mejores médicos es nutrirnos con mucha lectura, porque la medicina está hecha de eso, de montones de cosas que montones de personas tienen por decir. Recuerden que no estamos resolviendo ecuaciones lineales, no estamos demostrando un planteamiento matemático. Estamos ante organismos biológicos y resulta que los organismos biológicos son en extremo complejos, somos en extremo complejos. No funcionamos de única manera y la mejor manera de aproximarnos es a través de los análisis estadísticos de nuestros pacientes, pensándolos clínicamente, y siempre, siempre yo les recomiendo mucho, hagan diagnósticos clínicos de probabilidad. Vean qué tan posible, qué tan probable es que un cuadro clínico se corresponda con algo, no se casen con un diagnóstico, insistan en investigar a su paciente, en reexaminarlo todas las veces que sea necesario. Con el diagnóstico clínico, atrévanse a hacer conductas terapéuticas. Tienen que hacerlo, no pueden retrasarlas. Y luego, o lo confirman o lo descartan y se van atrás de otro. Bueno, feliz noche a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.